Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 33 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Hoy estamos a miércoles 9 de diciembre y bueno, pues el día de hoy no ha habido fundamentales, pero ha habido muy buenos recorridos en el mercado, por cierto. Se acaba de desatar una ventita ahí interesante en lo que es el dólar yen, que le está cambiando el rostro, digámoslo así, al dólar yen de forma importante, al menos en el corto plazo. Aumenta las probabilidades del término del rally del dólar que habíamos estado observando. Habrá que ver, ¿no? Porque todavía falta lo de la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal, pero por lo pronto muestra ahí el potencial final de lo que es el impulso alcista que había estado experimentando en time frames de diario, inclusive hasta de semanal se podría decir, para lo que es el dólar yen. La última parte, el último pedacito parece ya con esto estar terminando y pues esto le cambia ahí un poquito la dinámica, porque hay que recordar que el yen es la segunda moneda más pesada con la cual opera el dólar, así que pues ahí podría haber un ajuste interesante. Por cierto, el día de hoy en China también tenemos ajustes. Hay una buena parte de la discusión en los pisos de remate el día de hoy sobre el porqué del movimiento del yuan por parte del gobierno de China. Dicen que pues algunos están convencidos de que es una forma de anticiparse a lo que es ya prácticamente un hecho concreto, que es el alza de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos para el próximo día 16 de diciembre. Vamos a ver, le voy a estar platicando sobre esto un poco más adelante. Por lo pronto empezamos con la información de esta jornada. Muy poca la información fundamental programada para esta sesión. La inflación en China es, yo creo que el dato más interesante. Se aceleró en noviembre, lo que podría demostrar que los esfuerzos del gobierno para reactivar la economía están dando frutos, dicen. El índice de precios al consumidor de China subió 1.5% en noviembre en términos interanuales frente al crecimiento del 1.3% que habría registrado en octubre, dicen los datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas. El incremento de los precios de los alimentos fue uno de los principales factores que contribuyó a acelerar la inflación. El dato de noviembre supera las previsiones de los economistas, que estaban en promedio esperando un incremento interanual un poco más chico, del 1.4%. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor se mantuvo plano en noviembre respecto a octubre. En el 10º mes del año, el índice de precios al consumidor había caído 1.3% respecto a los precios de septiembre. Y continuando con más información, el día de hoy también se dio a conocer en la sesión asiática que los pedidos de maquinaria del sector privado japonés habían subido un 10.7% en octubre con respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 903.800 millones de yenes, algo así como unos 7.350 casi millones de dólares, informaba el gobierno japonés. La cifra, que excluye a los pedidos de las eléctricas y los astilleros porque son demasiado volátiles, está por encima del aumento intermensual del 7.5% que se había registrado en septiembre, según los datos facilitados por la oficina del gabinete. El sector manufacturero destaca la contundente subida en octubre de los pedidos de las empresas, por ejemplo, de papelería. Aumentaron un 256.4% más, y las metalúrgicas, que aumentaron un 103.9%. Además, el aumento en el sector de equipos de transporte con un 48.7%. En el sector no manufacturero, las empresas de servicios postales y de transporte aumentaron sus pedidos
en un 98.6% con respecto a septiembre, mientras que las del sector de la minería y de las empresas dedicadas a la agricultura, silvicultura y pesca crecieron un 48.6 y 32.7% respectivamente. Los pedidos de maquinaria están siendo considerados como un indicador del gasto de capital fijo de las empresas japonesas en los próximos meses. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dicen el día de hoy. Y de lo que platicábamos al inicio de esta jornada, China guió este miércoles al yuan a su nivel más bajo en más de 4 años, en momentos en donde este país está registrando flujos de salidas de divisas y una desaceleración de la economía al tiempo que intenta, dicen, reducir el control sobre el tipo de cambio. Los inversionistas estaban esperando que el yuan se debilitara por el intento de Pekín de impulsar una economía afectada por la relativa solidez de la moneda. Además, el gobierno se está plegando a la presión de los inversionistas para que cumpla su promesa de permitir que el mercado sea quien dirija el yuan, mientras que intenta evitar repetir errores como los que provocaron turbulencias fuertes en los mercados luego de la devaluación de la divisa en el pasado mes de verano. China ha fijado este miércoles el tipo de cambio del yuan en 6.4140 por dólar, su nivel más bajo desde agosto del 2011, continuando con la tendencia del último mes y siguiendo el ejemplo del mercado. En el pasado, la fijación del tipo de cambio no siempre coincidía con la negociación del yuan en el mercado. El yuan ha perdido un 3.4% de su valor desde el 10 de agosto, la víspera de su devaluación del 2%, y bueno, pues lo que ha pasado en los últimos días muestra la clara intención de las autoridades de ver una depreciación ordenada y moderada del yuan, señalaba el director de negociaciones de un banco estatal con sede en Guangzhou. Todo esto, desde los desalentadores datos comerciales hasta la perspectiva de una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, apuntarían a un debilitamiento del yuan. Si le preguntas a 10 operadores en China, 9 de ellos te dirían que esperan que la moneda se deprecie todavía más en el corto plazo. Bueno, pues ahí tiene usted lo que opinaban por allá el día de hoy. 9 de la mañana con 40 minutos. ¿Cómo están los mercados accionarios en esta mañana? El Eurostock 50 está bajando 0.34% de los índices europeos. El FTSE en Inglaterra es el único que está ganando 0.22% en esta mañana. Los demás con caídas. Mire, el DAX Industrial de Alemania pierde 0.37%, está en las 10.634 unidades. CAC 40 de Francia pierde 0.58% y toca las 4.658 unidades. IBEX 35 también está bajista, 0.12%, hasta este es el que mejor la lleva, está en las 9.823 unidades. Lo que pasa es que la fuerte caída se la llevó precisamente el día de ayer. En Estados Unidos la apertura está siendo positiva, el Dow Jones está ganando 0.28% en esta mañana, estamos hablando de 17.626 puntos, el Standard & Poor's 500 gana 0.18%, estamos hablando de 2.066 puntos, y el Nasdaq está con una caída ligera del 0.24%, está en las 5.085, casi 86 unidades. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio perdió el 0.98%, mientras que el Standard & Poor's asiático cayó un 0.55%, y el Hansen de Hong Kong bajó también 0.46%. El único positivo en Asia fue el día de hoy el Shanghai Composite, que terminó con una magra ganancia del 0.09%. El dólar index baja en esta jornada del día de hoy 0.64% y está ya en la zona de los 97,79 después de los movimientos de esta mañana. Vámonos al corte comercial, regresamos enseguida. Estás escuchando a Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas?
Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 43. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy en el chat y aquellos que se han ido integrando a esta transmisión durante toda la jornada, desde la apertura de las bolsas en Europa y hasta este momento para el programa de Punto 9. Oiga, el día de hoy el Banco Central de Portugal rebajó este miércoles sus previsiones de crecimiento para los próximos 2 años ante la desaceleración de la demanda externa. El banco ahora espera que la economía crezca 1.6% este año frente a la previsión de junio de un crecimiento del 1.7% y que el avance sea del 1.7% para el 2016. Para el 2017 espera un avance del 1.8%, lo que supone 0.2% menos que en la previsión anterior. Por el lado positivo, el Banco Central afirma que las aportaciones de las exportaciones a la economía seguirán creciendo hasta llegar a un 45% del Producto Interno Bruto en 2017, frente al 32% que tenían en 2008. Sin embargo, la incertidumbre respecto a las previsiones es muy elevada debido a que el nuevo gobierno aún tiene que presentar su plan de presupuesto para este 2016, decía el Banco de Portugal. Y continuando con banqueros de Europa, bueno, pues Igual Nowotny, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, señaló este miércoles que las recientes medidas de expansión cuantitativas anunciadas por el Banco Central fueron correctas ante las débiles tendencias subyacentes de la economía de la eurozona. Todavía tenemos un débil desarrollo económico y la inflación sigue claramente por debajo de nuestro objetivo, señaló Igual Nowotny. El banquero realizó estos comentarios días después de que el Banco Central Europeo pues saliera con la noticia de que aumentaba el estímulo de una forma en la que decepcionó al mercado. El Banco Central Europeo redujo el interés de los depósitos hasta el menos 0.3% y amplió 6 meses más el periodo de su programa de compra mensual de activos por 60.000 millones de euros hasta marzo del 2017, y aunque mantuvo sin cambios el volumen de compras mensuales, el Banco Central Europeo decidió utilizar el dinero que obtenga de los vencimientos de sus bonos para comprarlos nuevamente. Esto significa que los bonos a vencer no reducirán el balance del Banco Central Europeo ni contrarrestarían el efecto de comprar nuevos bonos, señala el Banco Central Europeo. Igual Nowotny, quien además es presidente del Banco Central de Austria, realizó estos comentarios durante una conferencia para hablar de las previsiones de la economía de Austria. Y continuando con más información, fíjese usted que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea adoptaron el intercambio automático ya de información, que lo van a poner en marcha, dicen, a partir del 2017 sobre pues las resoluciones que puedan ser polémicas en cuanto a tributación, que a menudo ofrecen ventajas fiscales a multinacionales, como se ha sabido en los últimos escándalos. La directiva que ahora están acogiendo obligaría a los Estados miembros a intercambiar información de manera automática sobre los pactos fiscales y los acuerdos de precio de transferencia que cierren, renueven o modifiquen con empresas a partir del 2017. Antes de esta fecha también se compartirán los pactos emitidos, renovados o enmendados entre 2012 y 2013, aún vigentes en 2014, así como los emitidos, renovados o enmendados entre 2014 y 2016, sean o no válidos todavía. Las resoluciones tributarias son aplicadas por muchos Estados miembros sin constituir en sí un problema legal, pero sí moral y ético, dicen, al ser confidenciales y servir a las empresas para solicitar por adelantado a un país reconocer qué tratamiento fiscal se les va a aplicar y obtener a menudo con esto ventajas. El caso conocido como LuxLeaks, que afectó al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la primera semana de su mandato, se remonta a los años en los que el presidente de la Comisión encabezaba el gobierno de Luxemburgo. Este país impulsó acuerdos secretos fiscales con multinacionales como la Pepsi, IKEA o el Deutsche Bank, que permitieron a estas empresas rebajar al mínimo sus impuestos. En virtud de la nueva directiva, los Estados miembros
que reciban los datos de intercambio automático podrían además pedir información adicional. La Comisión Europea podría establecer un directorio seguro donde se almacenarían la información intercambiada y al que todos los países miembros tendrían acceso, así como el Ejecutivo Comunitario, pero esto solo para utilizar los datos necesarios para asegurarse que se aplican bien las normas. Los países miembros tendrán la posibilidad de excluir el intercambio automático de información, las resoluciones y los acuerdos de precios de transferencia concedidos a empresas con unos ingresos anuales menores a 40 millones de euros a nivel grupal, y si estos pactos fueron otorgados, enmendados o renovados antes del 1 de abril del 2016. Sin embargo, esta excepción ya no aplicaría a compañías que se dedican principalmente a actividades financieras o de inversión. Bueno, pues ahí tiene usted lo que acuerdan los miembros de Economía y Finanzas de la Eurozona. Y continuando con más información, el Banco Central de Irlanda vaticina que el Producto Interno Bruto de este país aumentará un 5.8% entre 2015, un 4.7% en el 2016, y todo esto a pesar de que la desaceleración de la economía de China pudiera afectar a la estabilidad de los mercados financieros internacionales, dice el Banco Central de Irlanda. Este recoge esta previsión en su análisis de macrofinanzas que elabora cada semestre y en el que alerta sobre el impacto de un parón experimentado en el crecimiento de China y el de otros países emergentes más profundizado o más profundo de lo que se podría estar esperando, dicen en su informe, hasta ahora, en el contexto de una creciente incertidumbre respecto al futuro de la economía internacional, el Banco Central advirtió que los inversionistas podrían tomar riesgos excesivos para obtener altas rentabilidades en un clima de tipos de interés muy bajos, lo que podría poner en dificultad al sector financiero mundial. Podría darse una caída rápida del precio de los activos y cambia la opinión del inversionista si subieran los tipos de interés oficiales u ocurriera algún evento financiero económico adverso, señaló este documento del Banco Central de Irlanda. Así las cosas el día de hoy. El sector corporativo no financiero, dice este informe, está registrando un fuerte crecimiento de las exportaciones, mientras que la inversión crecería significativamente entre 2015 y 2016. Por contra, la actuación de la economía de China, de sus mercados financieros, ha sido el centro de atención en los últimos meses, con una caída de su crecimiento que ahora parece que está siendo más pronunciada de lo que originalmente se estaba esperando. Respecto a la eurozona, el Banco Central de Irlanda confirmó que su crecimiento continúa siendo moderado y sus tasas de inflación bajas, lo que refleja en parte la caída de los precios en las materias primas. 9 de la mañana con 51 minutos, vámonos a un corte comercial. Le cuento cómo están los commodities en esta jornada. El oro está ganando 0.44%, son $4.70 de ganancia el día de hoy, y con esto llega a los 1,080,10. El contrato de oro, el de plata, está en 14,27, aumentando el 1.06%, son 15 centavitos, casi 16. Y el cobre está en 2.086, ganando el 1.57%. El crudo, el West Texas Intermediate, gana en esta mañana 1.52% y rebota así hacia la zona de los 38.07 después del descalabro fuerte que continuó precisamente durante el día de ayer. Corte comercial, yo regreso enseguida. Lo hacemos juntos. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Me encantó mi corte comercial, ¿no? Rápido, cortinilla y regreso. Bueno, ok. Oiga, el día de hoy, continuando con más de la información, resulta ser que tenemos que Grecia colocó 1.625 millones de euros en letras del Tesoro, dicen, entre 3 y 6 meses, con una rentabilidad promedio del 2.97%. Y el desempleo baja en los países de la OCDE en octubre, gracias a Japón, Australia, Estados Unidos y la eurozona,
dan a conocer el día de hoy en el tema del desempleo de los países de la OCDE. Bajó en una décima hasta el 6.6% de la población activa en octubre en el conjunto de los países que conforman la OCDE. Le digo gracias en particular a los descensos de países como Japón, Australia y en menor medida a Estados Unidos y la eurozona. El nivel de desempleo descendió en 3 décimas en Japón hasta un 3.1%, con lo que este país se confirma como el que tiene la tasa de desempleo más baja de los 34 miembros de la OCDE, dicen el día de hoy en un comunicado. Y continuando con más información, el índice de precios al consumidor en México quedó en 2.21%, por debajo del pronóstico de 2.29% que tenían los analistas. Continuando con más información, fíjese usted lo que declara Grecia: podríamos incumplir los objetivos de privatización el próximo año. Esto lo declaraba el señor Stergios Pitsiorlas, perdón, no se me pega este nombre, Stergios Pitsiorlas, en fin, el responsable de la agencia de privatización de Grecia. Según los términos del nuevo acuerdo de rescate, el Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica debería de recaudar 3.700 millones con la venta de activos en 2016 y otros 1.300 millones en 2017. Y sobre esto, el señor Pitsiorlas dijo: es posible acercarse a los 3.000 millones, pero el escenario más probable es de 2.000 millones para este 2016. No, pues ya con estas visiones ni para qué le mueve, ¿no? El presupuesto de 2016 aprobado este domingo incluye un objetivo de ingresos de privatizaciones de 1.900 millones en 2016. La agencia ha incumplido sus objetivos en prácticamente toda la historia que tiene desde el rescate primero de Grecia y hasta la fecha. Solo ha recaudado unos 3.500 millones. ¿Se acuerda de cuánto era el paquete de privatizaciones que esperaban los acreedores internacionales de Grecia que tuvieran? 50.000 millones. ¿Y cuántos años ya van? Apenas son 3.500 millones. Y bueno, pues el señor Pitsiorlas dijo que los inversionistas extranjeros ahora consideran que el periodo de incertidumbre política ha terminado y que el país está entrando en una fase de estabilidad. Esto dice prácticamente finalizará los nuevos proyectos de privatización que tienen actualmente en proceso en el primer semestre de este 2016. Anunció que se daría la venta de la licencia de operación de 14 aeropuertos regionales a Frankfurt y a un socio griego por 1.230 millones, y estas se espera se cierren en los próximos 10 días. El primer acuerdo de privatización desde que la izquierda ganó la segunda ronda de elecciones en septiembre. El responsable de la agencia indicó que la belga Fluxys y la italiana SNAM han manifestado su interés por la compra del operador de gas DESFA. Y bueno, pues además también anunció que la subasta para la privatización del puerto de Pireo se ha pospuesto una semana más hasta el 21 de diciembre. La china COSCO y la danesa AP Moller-Maersk se habrían interesado por el principal puerto de Grecia. El acuerdo de rescate sellado con Grecia en agosto indicaba que el país debería de establecer un nuevo fondo de privatización y utilizar sus activos para generar, los tan mentados 50.000 millones en los próximos años. Pitsiorlas anunció que el nuevo fondo se establecerá a partir de abril del 2016. Y continuando con más información, el Fondo Monetario Internacional modifica este martes sus reglas de préstamo, allanando así el camino para que haya más fondos de emergencia para Ucrania y reduciendo así la influencia de Rusia sobre esta antigua república soviética, la de Ucrania. Hasta la modificación, las leyes del Fondo Monetario Internacional impedían prestar dinero a países que tuvieran deudas con otras naciones, lo que habría paralizado los fondos de rescate del Fondo Monetario Internacional para Ucrania en caso de que Kiev no pagara la deuda de 3.000 millones que tiene con Kremlin. Para finales de este año, el Kremlin ha rechazado la propuesta de Ucrania de reestructurar la deuda. Por su parte, Kiev ha dicho que no puede pagar a Moscú todo lo que debe y rechazó una contraoferta de Rusia que contemplaba la exigencia a Ucrania de pagar la totalidad de la deuda en un plazo más largo. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Silvanov,
calificó la decisión del Fondo Monetario Internacional de apresurada y sesgada y dijo que las naciones con Kiev ya no son constructivas. Las relaciones con Kiev o las negociaciones que están llevando no son constructivas, lo que obligaría a Rusia a presentar una demanda para proteger los derechos de los rusos como acreedor. Y bueno, pues así las declaraciones el día de hoy. Y ya para terminar este programa le cuento, fíjese usted que uno de los dos tiradores de San Bernardino, California, ataques que describió el gobierno de Estados Unidos como terroristas, pues habría obtenido un préstamo, fíjese usted, de 28,500 en las semanas antes del asalto que dejó a 14 personas muertas, según gente familiarizada con las investigaciones. El señor Syed Rizwan Farouk de Estados Unidos, que es esposo de... se llama Tashfin Malik, una pakistaní nacionalizada, tomó un préstamo de un sitio en línea que se llama Prosper Marketplace, sitio en línea para préstamos. En las semanas antes del tiroteo logró este préstamo Farouk y Malik, los tiradores en la masacre de esta última semana, habían sido radicalizados durante algún tiempo y metódicamente se prepararon para llevar a cabo el ataque, dice el FBI este lunes, agregando que todavía están buscando pistas para determinar si la pareja habría recibido asistencia de grupos extremistas islámicos o simplemente actuaron solos. La pareja había practicado tiro días antes del asalto, el cual ocurrió cuando estos tiradores entraron en el centro regional de San Bernardino, me parece que era de servicios de salud o de control de salud, armados con rifles semiautomáticos y explosivos. La pareja fue muerta por la policía en un tiroteo horas después. Y bueno, pues una declaración, el sitio de préstamos dijo que todos los préstamos originados a través de su plataforma eran sujeto de todas las verificaciones de identidad y procedimientos de escaneo requeridos por la ley, incluyendo los que tienen que ver con el antiterrorismo de Estados Unidos o las leyes antilavado de dinero. Y bueno, pues aquí lo interesante de esta nota es que, de confirmarse cierta, pues implicaría que las células terroristas podrían haber encontrado una forma de hacerse llegar de recursos que no dejara rastro con, entes terroristas, por lo cual sería muchísimo más difícil de controlar su situación, ¿no? Digamos, así como que el último pasito en esta pesadilla llamada terrorismo ahí en los Estados Unidos, este cambio a formas, digamos, más innovadoras de financiamiento. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Son ya en este momento las 10 de la mañana en punto. Tenemos el dato de las ventas de los inventarios mayoristas para el mes de octubre en Estados Unidos. Bajaron 0.1%. Las ventas quedaron planas, los inventarios, excluyendo automóviles, bajaron 0.1%. Las ventas podrían haber aumentado un 0.2%, los inventarios de bienes duraderos bajaron 0.1%, excluyendo autos bajaron 0.5%, mientras que los inventarios no duraderos reducieron también en 0.1%. Las ventas de bienes duraderos bajaron 0.8%, y si se le incluyen automóviles bajaron un 2.6%, mientras que las ventas de bienes no duraderos aumentaron 0.7%, con los activos petroleros aumentando un 2.9%. El ratio de inventarios con respecto a ventas quedó sin cambios en 1.31, por arriba del 1.22 del año anterior. Y bueno, pues los inventarios de fábricas de octubre reportaron una caída del 0.1%, así que el panorama para los inventarios de negocios es negativo y se espera que se publique el dato de los inventarios minoristas todavía. Hasta aquí llego yo, gracias por la compañía, quédese con nosotros un momento más la charla del día de hoy, cómo me aclimato a operar una cuenta más grande.
el tema que vamos a estar revisando el día de hoy. Y si me está escuchando una versión grabada a través de YouTube, muchas gracias por la compañía. Lo espero por aquí el día de mañana. Seguimos con más en vivo a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó